¿Qué tal, amigos televidentes? Hoy les presentamos algunos apartes del primer encuentro nacional de historiadores realizado en la ciudad de San Juan de Pasto, cuyo tema principal es establecer la investigación en el sur, los avances y perspectivas, y además su objetivo es realizar una revisión y el estado del arte de la investigación en la historia del sur colombiano, desde donde se diseñarán nuevas líneas de investigación en la historia del departamento a través de la interacción de diferentes historiadores regionales y nacionales. En primer término, les vamos a presentar a ustedes la intervención del doctor Benhur Cerón Solarte, cientista colombiano, nacido en la ciudad de Túquerres. Ha escrito diferentes libros sobre el aspecto socioespacial de la ciudad de San Juan de Pasto, como también de la geografía colombiana. Es miembro de número de la Academia Nariñense de Historia y nos va a dar su opinión sobre este primer encuentro nacional de historiadores realizado aquí en la ciudad de San Juan de Pasto, como también aspectos fundamentales sobre la etapa del posconflicto en Colombia. Bienvenidos. Este primer encuentro de historiadores constituye para mí, una de las tantas actividades y eventos que aquí se han desarrollado, porque aquí en el sur de Nariño hemos tenido una permanente preocupación por el debate, la reflexión histórica, la reflexión sobre el entorno ambiental. Por un lado, porque nosotros como personas que somos de este lugar, sabemos que la historia del sur, la historia de Nariño es muy particular. Tiene una gran cantidad de vericuetos que la gente del común no entiende y que en la historia general no figuran, pero que nosotros las entendemos, y por consiguiente esa es suficiente motivación para que aquí en Pasto especialmente haya una actividad investigativa que se refleja en varias entidades, entre ellas la Academia Nariñense de Historia, que tiene una producción muy grande, que ya llega a los 17 tomos sobre la historia de Pasto. En este año se inicia el Manual de Historia de Nariño, con otra versión más amplia, y también la revista, que ya va por el número 80, si no estoy mal. Todo eso implica una actividad investigativa permanente, pero más que eso, se ha formado una escuela de gente pensadora, de historiadores, geógrafos, antropólogos, sociólogos, que les fascina, les gusta mucho reflexionar sobre el entorno. Y eso no surge, digamos, de un capricho, sino que para nosotros, como Nariño ha estado relegado en el concierto nacional desde la opinión general, ha sido como una tarea permanente investigar lo nuestro, reflexionar sobre lo endógeno, sin descuidar nuestras conexiones con la nación, con el mundo. Ahora bien, valía la pena agregar que nosotros en el proceso investigativo no estamos anclados solamente en investigar el pasado, como muchos piensan. Para nosotros es una preocupación fundamental el pasado, ligarlo con el presente y cómo así vislumbrar el futuro. Por ejemplo, en muchos eventos que se están realizando como actividad de la Academia Nariñense de Historia, una de las preocupaciones fundamentales es el posconflicto o el posacuerdo. Para todo el mundo es de conocimiento que Nariño ha sufrido como el que más el conflicto. Nariño sigue siendo de los departamentos que más muertos ha puesto, en donde se han reflejado de manera muy dolorosa gran cantidad de delitos masivos relacionados con este conflicto, con el narcotráfico. Tumaco sigue siendo hasta ahora el municipio de mayor cultivo de coca. Todo eso hace que entonces la reflexión nuestra no esté pensada solamente en los procesos coloniales del siglo XIX, sino que también pensamos en el futuro. Por ejemplo, en un convenio que tiene la Academia Nariñense de Historia con la Gobernación y la Secretaría de Educación Departamental,
Una de las actividades fundamentales que vamos a desarrollar a través de la Cátedra Nariño es lo que el gobernador ha planteado como la Cátedra de la Paz. Porque todo el mundo sabe que la firma de la paz no es suficiente con un papel y unas actas que se levanten. El problema más grave viene cómo construir esa paz, cómo sostenerla, y todo eso tiene implicaciones serias porque implica casi que una reingeniería de toda la sociedad. Y todo eso pasa por el sistema educativo. Por eso para nosotros, por ejemplo, somos siempre vehementes en invitar a los profesores, porque como alguien dijo, no sé si fue Piaget, que la educación por sí sola no transforma las cosas, pero ninguna transformación es posible si no pasa por la educación. De ahí que los maestros tienen la tarea fundamental de asistir a estos eventos, de empaparse de las nuevas discusiones sobre la realidad nacional y regional, no solo para aumentar su bagaje teórico y metodológico, sino para que esto lo trasladen a la construcción de la nueva sociedad. En el marco del posconflicto y en esa reingeniería que hablábamos nosotros de esta nueva sociedad, empezando por los jóvenes, un elemento fundamental es reconstruir el tejido social, que se ha perdido de una manera impresionante, porque los que eran vecinos y amables dejaron de serlo por mucho tiempo. Casi que no hay personas que no tengan una experiencia en su familia de alguien que pereció, se enfermó o tuvo problemas a raíz del conflicto. Es decir, en Nariño todo el mundo tiene que ver con esto. Entonces, una primera tarea que nosotros tenemos es incidir en los procesos educativos, pero sobre todo en las áreas de conflicto, porque los nuevos proyectos sociales no se construyen en las grandes ciudades donde el conflicto ha sido menor, y por eso es que cuando se hacen encuestas en las grandes ciudades, la gente es apática al conflicto, la gente es apática a las negociaciones de La Habana. Y eso es gravísimo, porque mucha gente de las ciudades que no ha sufrido el conflicto les importa un pito hablar del plebiscito, hablar de que si hay o no hay negociación. Y el problema es que ellos son mayoría porque son sociedades y conglomerados urbanos. Pero los que han sufrido el conflicto, que son las áreas rurales, todos quieren la paz, todos quieren meterse de lleno en la construcción de una nueva sociedad. Entonces a nosotros nos toca trabajar es allá en esos lugares, porque la paz se construye a partir de lo regional. El posconflicto no puede estar diseñado por unas recetas generales para todo el país, sino por unas recetas que surjan de la propia gente que ha sufrido este problema, porque no es lo mismo hablar del conflicto, por ejemplo, en la sabana de Túqueres, que en Iscuandé o que en Bocas de Satinga, o que en el Putumayo y Bogotá. En ese sentido, yo como geógrafo, y en manera particular, mi intención es generar un desarrollo curricular en torno a la reparación del ambiente. Por ejemplo, hay que reparar los bosques. ¿Cómo? Pues eso se diseña en cada lugar y con la gente afectada. Eso no puede ser una receta que va desde afuera. El problema de la contaminación de los ríos por la minería ilegal es un problema tremendamente grave. Reconstruir la relación con el entorno, la relación de la sociedad con el entorno ambiental es una tarea que no tiene plazo, que tiene que hacerse de inmediato, porque la calidad ambiental ha disminuido. El problema del agua es terrible, todo el mundo lo sufre. El problema de las sequías, el problema, digamos, en este espacio es difícil enumerar todo lo que de ahí se deriva, pero a mí particularmente la tarea que me toca realizar, y lo haré con muchísimo gusto a través de este convenio que tenemos con la Gobernación y la Cátedra para la Paz, será eso, dedicarme a ir a los lugares, porque nosotros no podemos hacer esa recuperación desde las grandes ciudades, sino ir a los lugares afectados, hablar con la gente y en común con ellos construir proyectos de recuperación ambiental.
Doctor Gerardo León Guerrero Vinuesa. Educador, licenciado en Ciencias Sociales, Universidad de Nariño. Magíster en Administración Educativa, Universidad de Nuevo México, Estados Unidos. Doctor en Historia de América, Universidad Complutense de Madrid, España. Miembro extranjero de la Academia Nacional de Historia de Ecuador. Catedrático de la Universidad de Nariño. Director de Grupos de Investigación, Universidad de Nariño. Fue vicerrector académico de la Universidad de Nariño, conferencista nacional y autor destacado. Socio de número de la Academia Nariñense de Historia y correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Autor de varias obras en el campo de la historia, especialmente reconocido en el tema de la independencia en el sur de Colombia. Agradezco la posibilidad que me dan para hablar, en primer lugar, de la relación de este Congreso con el posconflicto y segundo, hablar sobre lo que yo voy a socializar en el día de hoy en mi ponencia titulada Elementos históricos de la Guerra de Independencia en Pasto durante el periodo 1809-1825. Primero, considero que estudiar la historia es necesario para conocer el pasado, pero no podemos nosotros quedarnos desde el punto de vista histórico en la relación de los hechos pasados, imponerlos a dialogar con el presente y con el futuro. Lo que ocurrió aquí en Pasto nos puede servir a nosotros para establecer lo siguiente. Pasto, por pensar de manera diferente, por defender un modelo que no estaba en el contexto del modelo republicano, fue bastante reprimido. Es decir, contra este pueblo se obró de manera violenta. Nunca hubo diálogo, nunca por parte de los precursores de la independencia hubo una actividad de carácter pedagógico, de carácter didáctico, sino que se quiso someter y dominar a este pueblo por la vía de las armas. ¿Eso qué generó? Más violencia. Ese pasado nos sirve hoy para hablar de la paz, en el sentido de que no se puede, por razones de pensar de manera diferente, obrar con violencia. El diálogo, la comunicación y la conversación con los que piensan de manera diferente, con ese pensamiento diverso, es necesario para llegar a contextos de paz y es necesario para llegar a situaciones de consenso. Por eso el pasado nos puede servir para el presente. Pero hay otra situación muy importante que quiero comentar. La Academia Nariñense de Historia tiene la Cátedra Nariño, que es el estudio de nuestra historia, de la historia regional. Actualmente el gobierno departamental está planteando la Cátedra Futuro. ¿Cuál es la relación entonces entre la Cátedra Nariño y la Cátedra Futuro que se está planteando en el Plan de Desarrollo Departamental? Considero en pocas palabras que el conocer el pasado nos sirve para interpretar de manera objetiva el presente, pero también para construir futuro. He ahí la relación pasado-futuro, es decir, adoptamos lo que en la filosofía andina se llama, desde el pensamiento ancestral, que el futuro, o mejor, que el pasado es futuro. Yo considero que desde ese escenario epistémico podemos nosotros entrar a hablar de la historia y, como no, de la construcción de futuro. En segundo lugar, mi ponencia vamos a hablar sobre la importancia de este hecho histórico que ocurrió en el contexto latinoamericano, pero que fue muy fuerte su comportamiento aquí en Pasto desde 1809 a 1825. Recordemos que Pasto adoptó un camino diferente, que fue la defensa, como se llamaba, de la madre patria, o sea, España, del rey y de la religión católica. O presentaré mejor un resumen de ese hecho histórico
de lo que ocurrió aquí en Pasto y cuál fue su actitud política y militar. En segundo lugar, hago una referencia de los libros más importantes y textos, artículos, documentos que se han escrito sobre ese hecho histórico de la historia regional. Ese comportamiento de Pasto en defensa de España ha suscitado numerosos escritos en todo el concierto nacional e internacional, de manera que tenemos una extensa bibliografía y muchísimos documentos en los archivos de Quito, de Pasto, de Popayán, del Archivo de Indias de Sevilla, solamente para enumerar algunos, de manera que daría a conocer esa extensa bibliografía que existe. En tercer lugar, haré unos resúmenes analíticos de unos libros que son muy importantes y de una obligada referencia para los investigadores de la historia, especialmente los que quieran profundizar e investigar sobre este hecho histórico al cual me estoy refiriendo. Y finalmente, en mi ponencia, presentaré los vacíos que se presentan en el campo de la historia en ese periodo en concreto, 1809-1825. Solamente para enumerarlos, hay un vacío en la investigación sobre historia económica de ese periodo, sobre la historia de la educación en ese periodo, sobre el comportamiento de los sectores populares en el mismo periodo y finalmente lo relacionado con la resignificación del papel de Agualongo en su defensa del pueblo pastuso. Doctor Pedro Carlos Verdugo Moreno, educador, licenciado en Ciencias Sociales, Universidad de Nariño, magíster en Historia, Universidad Externado de Colombia, catedrático Universidad de Nariño, autor de importantes obras históricas como Saquianga, Historia, Cultura e Identidad, 2014, Planes Alternativos de Área para el Sur, 2015, Telenví, Historia, Cultura e Identidad, 2015, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, socio de número de la Academia Nariñense de Historia. Mi nombre es Pedro Carlos Verdugo Moreno, miembro de la Academia Nariñense de Historia, y mi charla está relacionada con la historia política del departamento de Nariño, especialmente sobre la serie de guerras civiles que hubo en el siglo XIX. Es un trabajo que tiene que ver con una revisión bibliográfica sobre qué se ha escrito, cómo se ha escrito y para qué se ha escrito estas guerras civiles en el siglo XIX. En primera instancia, manifestamos que el departamento de Nariño fue escenario desde 1809, cuando se dio la batalla de Funes, el 16 de octubre, hasta la batalla de Puercia y Tezcual en la Guerra de los Mil Días, fue escenario de todas estas guerras civiles, aproximadamente 8 guerras civiles y infinidad de guerras regionales y locales. ¿Por qué se presentaron estas guerras civiles aquí en el departamento de Nariño y también en el conjunto de la naciente nación colombiana? Porque había unas confrontaciones bastante fuertes entre el Estado naciente con la Iglesia Católica. Asimismo, la Iglesia Católica estaba empecinada en darle continuidad a su dominio sobre la moral, sobre la educación que deben conducir hacia la formación de fieles para la Iglesia y en su contra el modelo liberal planteaba formar ciudadanos para la República, conducidos por la educación y una ética del cumplimiento de los deberes y derechos. Estas principales guerras civiles se dieron, por ejemplo, la guerra de los conventillos aquí en Pasto en 1839 a 1841, que se llamó también la Guerra de los Supremos. Esta guerra de los conventillos inició aquí en Pasto debido a la protesta de las comunidades indígenas y un sector de la población
que querían darle continuidad a lo que se llama el proyecto autonomista del sur, es decir, que esta región dejara de estar dependiendo de las autoridades y de las élites y de la aristocracia de Quito y de Popayán. Continuamos con la evolución histórica del país y nos encontramos que en la guerra de 1851, que fue una guerra antiesclavista dirigida por la aristocracia caucana, y en la guerra de 1854, cuando por primera vez los artesanos, con alianza de los militares, dan un golpe de Estado y plantean un modelo alternativo para la construcción de un nuevo Estado que dé protección a los artesanos. No obstante, se dio como la primera alianza, el Frente Nacional, en donde 4 generales, encabezados por Tomás Cipriano de Mosquera, José María Bando, José Hilario López y el general Herrera, prácticamente aniquilaron a esta naciente alternativa de corte popular. Es las semillas de un Frente Nacional. Sobre estas dos guerras, la de 1851 antiesclavista y la guerra de 1854, no existe ningún escrito aquí en el departamento de Nariño. Por lo tanto, se presentan las posibilidades para que los investigadores, los estudiantes, realicen estos trabajos de investigación y enriquecer nuestra historiografía regional. Siguiendo con esta línea de evolución histórica, luego aparece la guerra de Coaspud, el combate de Coaspud, el combate de las gradas, de Tulcán Las Gradas, que se enmarca en la guerra que enfrentó Tomás Cipriano de Mosquera contra el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez en el afán de consolidar el régimen federalista, que prácticamente salió triunfante, y se crean los Estados Unidos de Colombia a partir de la Constitución de Río Negro. Bien, ¿qué ocurre? Sobre esta guerra existe una reconocida historiografía, como es la de Gerardo León Guerrero, está la historiografía de Edgar Bastidas Urresti y otros tantos historiadores que han enfilado su mirada hacia la investigación y la comprensión de este combate. Tenemos también la Guerra Civil de 1876 o 77, llamada la Guerra de las Escuelas, porque el objetivo fundamental del Partido Liberal era implementar el Decreto Orgánico de Instrucción Pública, una reforma en la cual se trataba de formar ciudadanos para la República y fuerza de trabajo calificada. Por eso para esa época se decía más ciudadanos, más médicos, más arquitectos, más profesores, menos abogados, menos curas y menos militares. ¿Para qué este congreso? ¿Para qué mi conferencia? Para sentar las ideas de que los estudiantes, los investigadores, traten de, a partir de lo local, de la endogénesis, de nosotros mismos, empezar a investigar. ¿Para qué? Para conocer nuestro pasado y con base en ese pasado comprender mejor el presente. En este marco, prácticamente como anillo al dedo cae el proceso de la paz. ¿Por qué razones? Porque la actual confrontación que tienen las FARC con el gobierno y la negociación tiene sus raíces históricas en un siglo XIX cargado de fanatismo religioso y sectarismo político, en el sentido en que se veía al otro como enemigo para destrozar, aniquilar, y no como un adversario con el cual se tiene diferencias y se puede negociar. Asimismo, a través de la historia, por ejemplo, podemos conocer cómo a través del siglo XIX, de ese cúmulo de guerras civiles, de violencia que estuvo el país, también vino acompañado de ese otro imaginario de alcanzar la paz. Entonces, cada guerra civil estaba llena de guerras, de violencias diferentes, pero también de formas de acordar la paz. Había armisticios, había indultos. En consecuencia, el conocimiento de ese pasado nos posibilita comprender de que sí existen realmente posibilidades para lograr alcanzar la paz a través de la firma del acuerdo, porque realmente no es nada nuevo, en cuanto el siglo XIX también tenía guerrillas liberales y guerrillas conservadoras. Lo que pasa que en el siglo XX aparece un nuevo tipo de guerrillas con nuevos actores, nuevos escenarios, nuevos intereses, pero realmente han causado, tanto con el gobierno nacional, estragos fundamentalmente en la población civil y en el campesinado, en donde realmente han perdido problemas fundamentales como es la tierra. A este problema se han unificado, digamos así, en agravarlo los narcotraficantes y los otros sectores que están por fuera de la ley. Por lo tanto, de la comprensión, del análisis del pasado, ahorita en el problema de la paz
y del diálogo con las FARC, nace necesariamente la comprensión de este presente y las posibilidades para construir realmente la paz que tanto la necesita el país, fundamentalmente los sectores campesinos con el problema de la tierra, los desplazados y el resto de la población colombiana, inclusive los empresarios que necesitan tener un espacio de paz para poder desarrollar la industria nacional que ha sido aniquilada prácticamente por los tratados de libre comercio y por los problemas de confrontación entre el Estado y las diferentes fuerzas que tratan de estar por fuera del orden y plantear modelos alternativos. Me parece muy importante este encuentro de historiadores porque al conocer nuestra historia podemos enfrentar nuestro presente y los nuevos retos que tenemos en cuanto a la tecnología. También me parece muy importante que la historia, al reconocer nuestra historia, sabemos de dónde procedemos, de dónde venimos y también, por ende, hacia dónde nos dirigimos. En cuanto al posconflicto, considero que siempre, de acuerdo a la historia que nos están ahorita haciendo reconocer o adentrarnos en esos espacios, en el pueblo y en la nación de Colombia siempre hemos vivido en conflicto. Y siempre han sido diferentes actores, diferentes situaciones, pero siempre han existido esos bandos que tratan de luchar por el poder y se olvidan del pueblo en general. Entonces, como siempre, se sigue trabajando en la reivindicación de los derechos y este tipo de eventos nos ayuda a reconocernos como personas que contamos con esas leyes que nos protegen y que debemos defender y trabajar por ellas. Bueno, mi opinión sobre este primer encuentro nacional de historiadores me ha parecido muy bueno en cuanto a cómo se valida y se genera el conocimiento desde el sur colombiano. Bueno, estos espacios no solo son importantes como verlos como encuentros académicos, sino también que hagan parte de ese proceso social para la paz, en este momento del posconflicto, visto desde la región.